Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Y un saludo especial a Argentina. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el placer de presentar a Alejandro Jasinski. Bienvenidas y bienvenidos. Alejandro es doctor en Historia y periodista que estudia la relación capital-trabajo, estrategias empresariales y organización de trabajadores, empresas y derechos humanos. Trabaja como investigador en la Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia, colaborando en procesos judiciales sobre empresas y derechos humanos. Es miembro del equipo UBASIT, dirigido por el doctor Schneider. Ha coordinado el informe sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y es autor del libro Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal. Su tesis doctoral analiza las luchas sociales y estrategias empresariales de la forestal en el norte de Santa Fe. También ha publicado un informe sobre el masacre de Napanpi de 1924. Además de su trabajo académico, publica periódicamente en el sitio El Cohete a la Luna y fue coeditor del sitio Todo América. Durante 8 años se desempeñó como corresponsal en Buenos Aires para la Radio Nacional de Rusia, ex La Voz de Rusia, actual Razilla Siegotnia. El tema de hoy de nuestro programa es Memoria Histórica Argentina para una lucha latinoamericana en derechos humanos. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida. Alejandro Jasinski, usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que hago es saludarlos por el Día del Trabajador y la Trabajadora, de los trabajadores. Un día especial donde acá estamos celebrando en Argentina en un contexto bastante complejo. Eh, pero bueno, nos convoca a conversar un poco sobre la actualidad porque la cuestión, el tema, la temática de los derechos humanos es un tema ofensivas hoy que sufrimos de las políticas, las neoliberales, si uno pudiera hacer una doble sugerencia de lo novedoso, donde en el último tiempo, bueno, el gobierno argentino una nueva alianza, la Alianza de Libertad, donde uno de los ejes centrales de la política oficial de todos los crímenes más horrorosos que han ocurrido en el país en el último tiempo, en la dictadura, pero también a lo largo de la historia argentina. Entonces, la idea de la conversación hoy es poder hacer un recorrido por la historia argentina, partiendo de la actualidad, partiendo de la situación de las luchas actuales en derechos humanos en el país. Argentina se ha destacado en el último tiempo en ser una, digamos, podría decirlo así, en una vanguardia internacional en materia de derechos humanos por el proceso de juzgamiento de los militares que cometieron, digamos, que participaron del terrorismo de Estado, y no solo de los militares, bueno, eso lo voy a comentar ahora. Entonces, vamos a hacer una actualización de la situación, de hecho, un recorrido histórico de 3 momentos claves en la historia argentina que vinculan las luchas políticas y sociales con las luchas actuales por los derechos humanos. Preparé una... ¿Me escuchan bien, no? Sí. Entonces preparé un- una pantalla con algunas imágenes, algunos datos para ir recorriendo con ustedes. Cualquier cosa me avisan, me pueden cortar, cualquier pregunta la voy anotando también para responder después. Voy a compartir una pantalla. No sé si yo no la estoy viendo, pero ahí va. Eh, Supongo que ahí se ve, ¿verdad? Bien. Entonces, la lucha por los derechos humanos hoy, ustedes saben, Argentina tiene un periodo de, digamos,
de última dictadura, terrorismo de Estado, que, digamos, fue más corto en general que en otros países latinoamericanos. Duró 8 años, entre el 76 y el 83. Y en el 83, ya hace más de 40 años, se inicia un proceso de transición hacia la democracia que tiene como bandera, como eje central de la lucha de esa recuperación democrática, la denuncia por las violaciones a los derechos humanos, con un actor central, que son los organismos de derechos humanos, eh, principalmente madres de Plaza de Mayo, madres de desaparecidos y desaparecidas, y abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas que buscaban a los nietos que habían sido robados. Estas fotos primeros que les enseño son de... Hola, juicio a las ¿cómo juntas está? militares. O sea, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ahora ahora sí. 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 Se hace el juicio a las juntas militares, donde se condena a prisión a quienes habían sido los presidentes de facto, los dictadores de la última dictadura, por numerosas cantidad de hechos. Se seleccionan hechos aberrantes cometidos en el último tiempo, que fueron recolectados en este libro, Nunca Más, que es el informe de una comisión de la verdad, que tiene un año de trabajo. Después este... Hola, Parece que tenemos problemas con el audio, sí, con la tenemos conexión. problemas con el... Sí. Mm, Tal vez el ancho de banda está un poco corto. Tenemos un problema de comunicación. El ponente está, Esperemos que se está reconecte de tratando. nuevo. Ujú. Bueno, son cosas que pueden suceder, o la técnica. Ahora está de nuevo por aquí Alejandro. Alejandro, está de nuevo con nosotros. Activa tu micrófono, puedes continuar. Me fui, digo, en un momento. Sí, sí, se apagó. Ahora vemos de nuevo la imagen, ¿ya? Bueno, les comentaba que se estrenó el año pasado y tuvo un éxito importante, incluso internacionalmente, a comentar muy bien cuál es, digamos, el trasfondo de este proceso judicial que termina con la condena de los altos mandos militares de la dictadura en aquel año 1905. Y desde ese momento hasta entonces, luego de atravesar una década, que fue la década de Carlos Menem, la década neoliberal acá en Argentina, en los años 90, donde, entre otras cosas, se, digamos, estableció una política de olvido con distintas leyes que, digamos, garantizaban la impunidad de los genocidas, de los militares que habían, digamos, sido partícipes, responsables del terrorismo de Estado. Y después de eso, bueno, cuando viene la época de los gobiernos progresistas, en este caso en Argentina, asumiendo en el año 2003 la presidencia Néstor Kirchner, el kirchnerismo, la política del kirchnerismo, digamos, se acopla, se basa, toma muchas de las demandas de los organismos de derechos humanos e inicia un proceso judicial logrando que se anulen
y que se deroguen y se anulen las leyes de impunidad de los años 90 y abriendo un proceso judicial inédito. Un proceso judicial inédito porque buena parte de, digamos, de las políticas públicas, en particular las de la Secretaría de Derechos Humanos, pero con una fuerte participación de los organismos de derechos humanos, no solo madres y abuelas de Plaza de Mayo, sino Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudio, inician un proceso de judicialización de los crímenes de la dictadura, con un base en una investigación histórica cada vez mayor. Y entonces se llegan a algunos íconos muy importantes que yo quiero mencionar. Uno de ellos es el juicio que se hace por el plan sistemático de robo de bebés. Es un juicio que tiene varias partes, pero que sintéticamente uno podría decir condenan a los responsables militares por el secuestro de los hijos de muchos de los desaparecidos y desaparecidas, esos nietos que las abuelas de Plaza de Mayo todavía buscan a muchos de ellos. Bueno, por varios de esos casos fueron condenados. No te escuchamos, Alejandro. Parece que lo estamos perdiendo de nuevo. A la investigación que se hacía, de las políticas públicas de investigación de los archivos del terror. Otro de los hechos icónicos es el juicio a los vuelos de la muerte. Juicio donde se condena incluso a algunos de los pilotos que volaron los aviones desde donde se arrojaban los cuerpos de los militantes políticos al mar o al Río de la Plata. Tenemos finalmente otro de los hechos icónicos, y yo he participado del informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que es un informe que hicimos en el año 2014-2015, un informe se pone de relieve lo que ocurrió en 25 grandes empresas a lo largo y ancho del país en distintas ramas económicas, entre otras las automotrices Ford y Mercedes-Benz. Y fue el caso de la Ford, de la empresa Ford, donde se logró que fueran condenados a 10 y 12 años de prisión a dos exgerentes de la multinacional, uno de los primeros casos de condena de empresarios en el mundo por delitos de lesa humanidad, ¿no? Acá vemos algunas de las noticias justamente que recorrieron en todos los idiomas esa condena. El equipo de abogados y sobre todo los ex trabajadores que habían sido secuestrados, identificados por los empresarios y torturados incluso adentro de la fábrica de Ford que todavía funciona en este país. Entonces, son parte de esos procesos icónicos del proceso de memoria, verdad y justicia. 176 de las cuales han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, 183 absueltos, 409 procesados. Y cuando hablo de los procesados, hablo de que los juicios siguen en pie todavía y siguen funcionando. Es decir, a lo largo y ancho del país, hoy todavía están, digamos, desarrollándose este tipo de juicios por delitos de lesa humanidad. Pero por supuesto, estamos en una pelea grande porque muchos van falleciendo, se está dando lo que conocemos acá como la impunidad biológica, es decir, el fallecimiento sin que sean condenados muchos de estos participantes. Ahora bien, este proceso de memoria, verdad y justicia tuvo dos derivas muy importantes en el último tiempo. Como modelo de aprendizaje, en dos procesos históricos centrales. Uno de ellos es el proceso histórico de las huelgas obreras de hace 100 años, 1924, conocen hasta
digamos, en toda su historia hasta ese momento. Y ese proceso termina con varias masacres, donde participan no solo las fuerzas del Estado, sino además los empresarios, muchos de los empresarios, terratenientes ellos, o grandes empresarios extranjeros, como el caso de la Forestal. Eh, y se abrieron algunos procesos judiciales y algunos procesos de memoria en vinculación a esos hechos. Es decir, juicios que, digamos, le piden a las fiscalías que declaren como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles aquellos hechos cometidos, dado que el país en aquel entonces todavía, o más bien ya, reconocía los compromisos internacionales del Estado en materia de, digamos, derecho internacional humanitario y por lo tanto eso permitiría, digamos, abrir un proceso judicial y juzgar a los perpetradores en ausencia, por supuesto, en juicios, lo que llamamos juicios por la verdad, eh, con participación de familiares, ¿no? De nietos de aquellas personas que incluso hoy piden saber dónde están o dónde han sido enterrados los restos de sus familiares. Y un proceso, digamos, aún más interesante es el proceso de juzgamiento de las masacres de indígenas en el país. Y digo mucho más interesante porque es un proceso, uno de los cuales ha llegado muy interesante, que es la condena al Estado argentino por la masacre cometida en 1924 en el norte del país, en el territorio de lo que nosotros llamamos el territorio del Chaco. Compartimos con Bolivia y con Paraguay. Eh, Comunidades indígenas reducidas en aquel momento en una institución estatal que se llamaba Reducción de Indios de Napalpí, ¿no? Y los familiares descendientes de esas comunidades que le llamábamos Mocovi, ellas mismas han construido este proceso judicial. Esas mismas familias, esas mismas súper interesantes. Después de 8 años de investigación. El juicio se desarrolla en el año 2022. Termina con esta condena. Condenan al Estado no solo por los delitos cometidos, con penas, digamos, de acuerdo al Código Penal de aquella época, pero además condenan por servidumbre a las comunidades indígenas, es decir, condenan al Estado por servidumbre y ordenan una serie de medidas de reparación, un conjunto de medidas que nosotros, yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y estamos, digamos, somos una de las partes encargadas e interesadas de que esas medidas de reparación se cumplan. Y así hay otros juicios que se van abriendo en un proceso muy interesante, digo, porque se dan en la actualidad, donde justamente estamos atravesando, uno diría, en un proceso político inverso, es decir, políticamente estamos virando hacia la derecha y en términos de memoria histórica estamos dando pasos agigantados o muy importantes en términos de reconocimiento, por ejemplo, del genocidio indígena con un presidente, como es el presidente Milei, que entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, pide o ha reivindicado, ha dicho varias veces, respecto de los hechos de las masacres indígenas, por ejemplo, ha publicado la Casa Rosada, ¿no? La Casa de Gobierno ha publicado este tuit la semana pasada diciendo que se conmemora la campaña del desierto liderada, ¿no? Por el prócer argentino, la gesta militar, ¿no? Que ha permitido la extensión del territorio nacional y la imposición de la civilización del Estado moderno. Bueno, ese es el proceso que nosotros llamamos el proceso de genocidio de las comunidades indígenas, de ocupación militar del Estado argentino, de enormes extensiones del territorio al sur y al norte del país. De antes de inicios del siglo XX, es decir, justamente esta política de construcción del Estado Nacional que dice hace 100 años viene en plena decadencia, como ven ahí en las notas. Y al mismo tiempo es el presidente que inicia una política de lo que ellos llaman memoria por la verdad y la justicia completa, es decir, donde ellos quieren iniciar un proceso judicial o quieren iniciar la revisión del proceso judicial que hemos mencionado antes, que nos tiene tan orgullosos respecto del terrorismo de Estado. La pregunta es, bueno, justamente cómo
llegamos a este momento. Y yo le quiero, vamos bien, ¿no? ¿Se va escuchando? Sí, sí, sí se escucha, ¿Estamos bien? parece que está Sí. cortado, ¿no? Un poco, por favor, continúa. Da un poco entre Un poquito se nos congela a veces y conectar de no sé vuelta. No. si ahora está de nuevo, pero hay un discurso que usted a veces continúa el diálogo pero se corta y se queda congelado. Me quedo congelado. Con- ¿Quieren que pruebe a ver ok, conectarme a otra red? ¿me está escuchando? Sí, Sí, sí. sí, usted puede, pero esperamos que si se puede, para mejorarlo, sería un gran. A ver, Estamos esperando unos instantes que el ponente se está reconectando a ver nuevamente si al logramos. programa. Bueno, ustedes me dirán si por ahí se escucha un poco mejor. Parece que sí. Bueno, por ahí quieren que retome. Mira, ahí se activó el. ¿Quieren que retome lo último? Les decía que hay un proceso de memoria, verdad y justicia que se ha extendido no solo a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado, de la última dictadura, sino que ha ido mucho más atrás en el tiempo, siendo icónicos dos procesos judiciales, pero sobre todo de las masacres obreras de 1921, pero sobre todo de las masacres indígenas, que ponen el foco en las masacres cometidas a lo largo del siglo XX, pero que incluso piensan en abrir un proceso judicial por las masacres de fines del siglo XIX. Y que justamente la política de derechos humanos de Milei, o la política de no derechos humanos de Milei, lo que plantea es una revisión discursiva, pero además una revisión judicial de estos procesos judiciales. Y por eso reivindica las políticas del Estado argentino que inician el genocidio indígena en la Argentina, reivindica las políticas, digamos, del Estado antes de aquellas huelgas obreras de 1921 y reivindica la política de los genocidas del último terrorismo de Estado, ¿no? Del terrorismo de Estado, a través de un proceso que ellos llaman memoria completa, ¿verdad? Entonces decíamos, estamos en un momento donde políticamente, digamos, el discurso y va ganando terreno en el último tiempo, ese negacionismo, esa política de revisión de lo bueno que tenemos en materia de derechos humanos, vinculada a las luchas sociales del último siglo, y al mismo tiempo tenemos un proceso judicial que ha ido más allá de lo imaginable en materia de derechos humanos. Y que políticamente, históricamente y en términos de materia de memoria histórica, nos pone a pensar tres momentos claves del país, ¿no? Y de pensar cómo son las luchas sociales, las luchas políticas, o cómo se han ido desarrollando a lo largo de, sobre todo del siglo XX, eh, y que cada una de esas luchas tiene su correlato en política de memoria hoy, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que identificar tres grandes momentos, mencionamos fines del siglo XIX, 1880, ¿no? En particular. 50 años después, 1921, en la primera posguerra, y luego en el periodo de lo que llamamos la Guerra Fría o la doctrina de seguridad nacional en América Latina, que tiene que ver con las políticas de los estados autoritarios y las dictaduras. Y respecto de ese primer proceso histórico, ¿no? Que mencionábamos recién, el elogio que hacía Milei de esa campaña militar, es el momento en que se pone en Argentina la discusión por la tierra, desde la segunda mitad del siglo XIX, donde empiezan a llegar o se abre el proceso, digamos, de la colonización con familias campesinas, familias labradoras europeas, y se le quita la tierra a la población indígena. ¿Sí? Vean ustedes, este era el mapa que yo les mostraba antes de Argentina a mitad del siglo XIX, donde tenemos en la zona del Chaco,
si la ven, la estoy señalando acá con el icono azul, ¿sí? Dominios del salvaje, y la zona de la Patagonia, donde también se identifica como dominios del salvaje. Y el resto son las provincias que en aquel entonces existía y que vamos a ir, luego de este proceso de avance militar, de ocupación militar de esas dos grandes regiones donde dice dominios del salvaje, como dijimos, a través de esta campaña militar, con fuentes que nos permiten ver, ¿sí? Fuentes de la época que nos permiten ver, por ejemplo, que la prensa en aquel momento criticaba los métodos del Estado como actos inhumanos contra los indígenas, que además terminan, digamos, o exterminando a esa población o la transforman en proletarios, proletarios de los ingenios azucareros, como vemos acá, en personas de la servidumbre de esas familias que vienen y se hacen de la propiedad de la tierra, ¿no? Como la vemos acá, o directamente, digamos, las utilizan o las depositan en campos de concentración como han existido en aquel momento en el sur y en el norte del país, ¿no? Estas indígenas, mujeres indígenas que vemos acá, después eran distribuidas no solo a las familias ricas, pudientes, en un proceso que además se asumía como legal, porque la prensa de la época, digamos, promocionaba la distribución de estas mujeres como personal doméstico en servidumbre. El proceso histórico nos lleva a tener este mapa, después del que vimos recién, ¿no? Vamos a ver el mapa tal como lo conocemos hoy de la Argentina, donde aquel territorio, que es toda esta sección que vemos de la Patagonia como territorios salvajes, son territorios ocupados por grandes terratenientes locales y extranjeros, que son los grandes latifundistas. Lo mismo que esta gran zona del Chaco y norte de Santa Fe, ¿verdad? Donde, como vemos acá, la tierra se empieza a distribuir de esta forma, en lotes como colonización, y donde vemos, por ejemplo, donde dice Antonio Obligado, una zona de reducción de indígenas, donde por supuesto se le niega la propiedad de la tierra a las comunidades que las reclamaban para subordinarse al proceso que el Estado llamaba o las clases dominantes llamaban de la civilización en el país, muy imbuidos por supuesto de la lógica o de la ideología positivista de la época, modernizadora, etcétera, y con sus propias críticas internas. 50 años después se abre el proceso de la democracia, o sea, teníamos ahí la época de la república oligárquica, se abre el proceso de la... Todo lo que yo voy diciendo se conecta perfectamente con el proceso histórico en varios países de América Latina, ¿no? De la república oligárquica vamos a pasar al gobierno popular, la apertura de la democracia que ocurre en 1912. En Argentina, en 1916, tenemos al primer presidente electo por el voto mayoritario de la gente. Y obviamente eso desencadena un proceso de organización sindical, de luchas sociales, donde los trabajadores, impulsados por las ideologías del anarquismo, del sindicalismo revolucionario, del socialismo, se organizan en sindicatos y reclaman por los derechos: jornada laboral de 8 horas, mejores salarios. Esta es una foto de la época en el norte de Santa Fe, una asamblea de obreros en pleno conflicto con la empresa británica La Forestal, donde, bueno, acá no se va a ver muy bien, pero tienen revólveres, Winchester, violines, es un momento de festejo, es un momento de lucha, donde esas mismas organizaciones sindicales preguntan si hay que armarse en el contexto de que esas luchas van llevando a la reacción de las clases dominantes, donde ese primer gobierno popular accede a muchas de las reivindicaciones obreras, las plasma incluso en los primeros actos de conciliación del Estado donde falla a favor de los trabajadores, en las primeras leyes obreras que aparecen en el país, pero que disparan el proceso de reacción de las clases dominantes, donde, por ejemplo, vemos de vuelta a la prensa criticar los métodos de las empresas y del Estado en la reacción represiva. Un crimen de lesa humanidad está cometiendo la Forestal, es una nota del año 1921, donde vemos acá fotografías de las ligas paraestatales y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ligas paraestatales, y de los obreros, por ejemplo, acá, de la Patagonia, que después de ese genocidio que ocurre en el sur del país de las comunidades indígenas, terminan siendo fusilados y que hoy tenemos un juicio por la verdad o un intento de juicio por la verdad por encontrar los restos de estas personas fusiladas. ¿Vamos bien? ¿Vamos a la última parte?
Sí, continúen. ¿Se ha escuchado un poco mejor? Sí, mucho mejor. Muy bien. Después de este proceso crítico de crisis social, de grandes luchas sociales de 1921, la Argentina pasa a una década de dictaduras, el inicio de las dictaduras en el país, 1930. 15 años después aparece el peronismo. El peronismo como expresión, como gobierno, digamos, que expresa las demandas populares y de la clase trabajadora, al mismo tiempo que expresa un proceso de conciliación de clases o de acuerdo, digamos, de grandes acuerdos nacionales, pero donde las clases trabajadoras realmente forman parte. Y la primera parte del gobierno de Perón, de Juan Domingo Perón, que era un militar, era un miembro del ejército, eh, logra plasmar en legislación laboral muchísimas de las demandas por las cuales habían luchado los trabajadores 30 o 15 o 30 años antes, ¿sí? Es decir, todo ese proceso sindical, pese a la represión, vuelve a rearmarse, logra transformarse en fuerza de gobierno y a partir de entonces se inicia un proceso de luchas sociales mucho más grande, mucho más virulento. Es el periodo, digamos, de la segunda posguerra, de la Guerra Fría, donde aparece, digamos, muy clara las fuerzas contrarrevolucionarias que se van formando alrededor de lo que es la doctrina, primero de la seguridad francesa, es decir, la doctrina contrarrevolucionaria, las luchas en Argelia y en Vietnam, y luego la doctrina de seguridad nacional, que vienen a traer las Fuerzas Armadas norteamericanas y que a partir del año 55 empiezan a aplicarse con el golpe de Estado que le dan al peronismo, ¿no? Derrocándolo a Perón, que no va a volver al país por 18 años. Y ese son 20 años, son 15, 20 años donde se desencadena un proceso de espiral, de ascenso y cada vez mayor fuerza de las luchas armadas. Por supuesto, conectadas con el proceso revolucionario que tiene lugar en Cuba, ¿no? Con el proceso revolucionario que va prendiendo, digamos, que va activándose en toda Latinoamérica y en el tercer mundo. Y llegamos a los años 70, ¿no? Donde ese poder obrero se va a acoplar a las fuerzas revolucionarias, aparecen varias guerrillas, las más importantes, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tienen inserción dentro de las fábricas y se da un proceso de confluencia del movimiento social, sindical, popular, con el movimiento de lucha revolucionaria, donde en los años fines de los 60, en el año 1969 especialmente, tenemos un hito muy importante, el llamado Cordobazo, que ocurre en la provincia de Córdoba, donde confluyen todas estas fuerzas sociales para tomar la provincia durante más de un día, en un proceso de luchas que termina teniendo, por supuesto, una reacción enorme del Estado, pero ese proceso va a derivar en el fin de aquellas dictaduras que habían empezado en el año 55, con democracias débiles que se van, digamos, sucediendo, pero se van interrumpiendo con procesos militares. En 1966 aparece lo que llamamos el Estado burocrático autoritario, muy similar a la época en que aparece en Brasil, la dictadura brasileña, ¿no? Solo que acá en Argentina se corta en el año 72-73, justamente por confluencia de estas fuerzas populares que logran traer a Juan Domingo Perón de vuelta al país. No porque todos quisieran que fuera Juan Domingo Perón, digamos, el que expresara esa fuerza revolucionaria nuevamente, pero efectivamente en esas luchas sociales, incluso dentro del campo popular, el resultado es que Perón accede a su tercer gobierno y desencadena al mismo tiempo una reacción aún más virulenta de las clases dominantes. Empresarios, algunos empresarios, Estado, algunas fuerzas del Estado y fuerzas de inteligencia, desencadenando el terrorismo de Estado, que es un proceso que no es que se inicia en 1976, sino que se va construyendo con el tiempo, es decir, desde lo discursivo, desde lo simbólico, aparece la idea del subversivo, del sedicioso, de las fuerzas, digamos, que van a atacar al, digamos, sentido nacional. Y con el año, digamos, el 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado,
ya fallecido Perón, derrocan a su sucesora, su segunda esposa, Isabel Martínez de Perón, y se inicia, digamos, cualitativamente empeora el proceso de represión, y se inicia lo que llamamos el gran momento del terrorismo de Estado, donde sobre todo en los años 76, 77 y 78 llevan adelante un proceso de represión ilegal, fenomenal, donde se producen lo que nosotros llamamos los 30.000 desaparecidos o detenidos desaparecidos, ¿no? Donde se instalan centenares de centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país, donde acá vemos algunas imágenes, ¿no? De las luchas contra las guerrillas, contra los obreros, donde el principal blanco de ataque, o uno de los principales, pero mayoritariamente el principal blanco de ataque son los trabajadores y trabajadoras organizados, es decir, y por ejemplo, en el informe de responsabilidad empresarial que antes comentaba, que produjimos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a otras instituciones universitarias y académicas, eh, hicimos un informe donde, entre otras cosas, relevamos documentación militar, donde aparece, por ejemplo, documentación, una directiva del ejército, que tiene un anexo donde comenta cuál es el rol que ellos le atribuyen al empresario dentro de ese proceso represivo, donde acá claramente dice, el objetivo es reducir la acción del oponente en el ámbito industrial a un problema controlable, es decir, no van a eliminar todo el movimiento obrero, sino van a eliminar, exterminar aquel, digamos, porción del movimiento obrero que activaba los mayores reclamos. Simultáneamente, se da un proceso de revisión de mucha de la estructura, digamos, de buena parte de la estructura legal del derecho laboral en Argentina, es decir, erradicando de cuajo buena parte de los derechos laborales conquistados a lo largo del siglo XX. Y cierro acá, ¿no? Porque hemos comentado el proceso al principio de transición a la democracia, de, digamos, el eje central que tiene la lucha de los derechos humanos en este proceso y cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido desarrollando esa lucha de los derechos humanos, conectando estos tres hitos claves de historia del país con un proceso de lucha judicial muy interesante, porque no es solamente la verdad histórica, es decir, la investigación que logramos hacer desde las academias o desde el periodismo, relevando, digamos, o dando cuenta de esos procesos de represión, sino que además abrimos la instancia judicial donde se abre la lucha por un terreno, por una verdad muy específica que tiene una especificidad muy interesante, que es la de establecer esa verdad judicial que tiene un peso aún mayor porque implica una condena, implica un reconocimiento en términos públicos mucho más grande, y donde se ha sumado la revisión de aquel proceso de genocidio que, digamos, continúa hasta hoy en el sentido de que esas comunidades indígenas que en el último tiempo han, digamos, recobrado buena parte de su identidad, se han reorganizado, han salido, uno podría decir, han salido a la luz después de muchos años de represión digamos, de autosilenciamiento, ¿no? Hoy salen incluso reivindicando ser parte de ese proceso de memoria, verdad y justicia. Eh, si quieren, cierro acá y lo abrimos a comentarios o preguntas y seguimos conversando a partir de ahí, como un disparador. Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con Alejandro Jasinski y damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos también que el tema del conversatorio es el auge, ese es la memoria histórica argentina para una lucha latinoamericana en derechos humanos. Entonces, vemos que la historia de Argentina tiene también similitudes a la historia de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Todos somos, digamos, de alguna manera originarios de esa fusión violenta entre la Europa colonizadora y nuestros pueblos ancestrales, y de ahí se ha venido desarrollando repúblicas que han funcionado
relativamente violentamente, ¿no? Han tenido periodos democráticos y también periodos dictatoriales. Em, pero nos encontramos en una situación actual en que vemos que hay un giro también en parte de nuestra América, un giro hacia tendencias también extremas y extremas que reivindican precisamente esos roles que han tenido un Estado represivo. Lo vemos este rato en Argentina. Creo que el día de ayer se acaba de promulgar una nueva ley que también quita derechos a los trabajadores. Un día, prácticamente hoy, el Día del Trabajador, tenemos que lamentar eso. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto es el respaldo que tienen estas tendencias actualmente, que los ponen incluso porque dominan mucho la prensa, los ponen como si fuesen incluso actos heroicos los que están haciendo, cuando vemos también por otro lado que se han generado manifestaciones masivas de protesta y que mucha gente ha caído en la pobreza y en la pobreza extrema? ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo con relación a este proceso histórico y de lo que está sucediendo ahora con este tipo de situación, con este tipo de personajes que han salido, que hablan abiertamente cuestiones con un lenguaje muy extremista? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, sí, efectivamente, ayer se aprobó lo que llamamos es una media sanción de la ley Bases. Eh, la ley Bases es la primera, es la segunda iniciativa en realidad que presenta, sería la tercera. El gobierno de Milei se inició con una serie de medidas, digamos, por decreto, de aumentos y de evaluación, que eso disparó la pobreza inmediatamente, una pobreza que ya estaba en unos niveles alarmantes, o sea que no es todo atribuible a los últimos 3 meses para nada. Después lanza un decreto de necesidad de urgencia con una batería, una cantidad enorme de medidas, de centenares de medidas en todos los rubros laborales, por supuesto también, en materia económica, de emergencia. Ese decreto de necesidad de urgencia enorme está frenado en algunos sectores en la justicia, pero está funcionando hoy. Lo ha rechazado el Senado y se está esperando que haga lo mismo diputados para que ese decreto caiga, pero hasta que diputados no lo dé de baja, y eso hoy parece un poco lejano, el decreto está funcionando. Y la tercera iniciativa que presentó mi ley es la ley Bases, que es otra serie de enorme cantidad de medidas legales que el primer término hablan de delegación de facultades, o sea, la arbitrariedad del poder del gobierno para establecer una serie de medidas sin necesidad de pasar por el Congreso. En medidas de reforma laboral, medidas de privatización de empresas y otras más. Pero bueno, por ejemplo, en materia de derecho laboral, el movimiento obrero, la Confederación General del Trabajo acá, ha logrado recortar sustantivamente esa parte, digamos, ese segmento laboral de estas ley bases, y es por eso que no ha tenido un gran rechazo a la ley que acaba de tener media sanción en diputados y que va a pasar por el Senado. Al mismo tiempo, esa misma CGT está pronta ahora a tener su segunda huelga general, su segunda paro nacional, que fue convocado para el 9 de mayo, después de tener uno en febrero que fue muy importante. Y al mismo tiempo tenemos un proceso de protestas vinculadas a las universidades. La universidad en Argentina es pública, es gratuita. Cualquier persona, y eso nos enorgullece, puede venir a este país, tomar residencia acá y estudiar en la universidad sin tener que pagar una cuota. Y eso, digamos, para nosotros es un valor enorme, pero para este gobierno y buena parte de la población eso no lo ven positivamente. Quieren arancelarla o quieren privatizarla, y la marcha universitaria del martes pasado ha demostrado ser muy convocante, mucho más convocante que la lucha por los derechos humanos, que fue un baluarte en los años
de resistencia al gobierno de Mauricio Macri, que fue el gobierno que sucedió al de Cristina Fernández de Kirchner entre 2015 y 2019. Fue la primera avanzada política de la derecha en los últimos tiempos, que después tuvo un interregno con el gobierno de Alberto Fernández, del peronismo, y volvió ahora con Milei, ¿no? Entonces esa misma avanzada que, digamos, que se ha producido en el último tiempo, quiero decir, el fenómeno Milei no es un fenómeno solamente de los últimos meses de campaña electoral. Es decir, que tenemos un proceso de deterioro de las políticas populares en las últimas décadas, uno diría en la última, por lo menos la última década, que ha dado sustento o ha alimentado a buena parte de la población, digamos, la ha orientado, la ha volcado a políticas de derecha vinculadas a rechazar todo lo que huela a estatal, todo lo que sea, digamos, todo lo que venga a coartar lo que ellos llaman la libertad de las personas, ¿no? Ese hiperindividualismo exacerbado, muy vinculado también a una profunda transformación de lo que tiene que ver con la economía y con el proceso productivo, los procesos tecnológicos, los procesos de digitalización, todo eso tiene impactos, digamos, en la ideología y en las conciencias, y un poco es eso lo que vemos, pero hay que entender fundamentalmente que estamos en un país que antes de que asumiera Milei tenía el 40% de su población en la pobreza. Es decir, que tendencialmente incluso los gobiernos populares o que imponen políticas contracíclicas no han logrado revertir una tendencia al empobrecimiento en el país, ¿no? Vinculado a una economía mundial que ubica a la Argentina como una región de extracción de recursos minerales, ¿no? Hablamos de la minería, hablamos del petróleo, hablamos de la soja, hablamos del litio, fundamentalmente. Bueno, es decir, todo ese fenómeno da cuenta de Milei, ¿no? Y los medios de comunicación y una política, no medios de comunicación, sino toda la política comunicacional a través de redes, que ha sido muy potente para esta derecha libertaria y que ha encontrado, hoy uno sale a la calle y no es fácil encontrar una política de rechazo a las políticas de este gobierno. Al contrario, diría. Y hoy encima estamos en un momento donde han planchado, decimos han planchado el dólar, es decir, el proceso inflacionario va haciéndose más lento y nos pone a nosotros en un briete de decir, bueno, a ver, a partir de acá, ¿cómo vamos a salir de esta situación que no parece que vaya a ser, digamos, de corto plazo? Hemos leído que se ha estabilizado la inflación. Parece de que se ha reducido el ritmo de inflacionario después de una inflación brutal. Em, Puede ser consecuencia lógica cuando no se expande digamos, el monto monetario y además cuando hay una concentración o un retorno de dólares hacia los Estados Unidos principalmente, que es el mayor mercado de dólar. Em, Eso hará que digamos que seguramente el gobierno actual lo venda como un éxito de ellos, aunque no tengan una relación tan directa con eso, con lo que sucede. Claro, no han aumentado, me imagino, la cantidad de circulante, pero también tenemos otros procesos que se están dando a nivel internacional. Eh, ¿Cómo es la venta que hacen ellos precisamente de esos triunfos? Ya, por ejemplo, se está comenzando a explotar o todavía no los campos gasíferos, esos enormes que tienen en Argentina, que me imagino que también van a producir que se generen muchos ingresos para el país, ¿no? Y también hemos escuchado de que las exportaciones digamos, de alimentos que vende Argentina hacia el mercado internacional ha aumentado también. ¿Eso está influenciando en algo en la economía? ¿Hay algún tipo de movimiento que se note? Mirá, voy a darles un ejemplo. Mi salario se redujo 30% desde diciembre hasta ahora. Eh, o sea, un salario promedio en el país ha pasado de $1.000 a mucho menos. O sea, no sé si es el salario promedio, pero se ha reducido un 30% el nivel de ingresos en general
cuando no se ha, digamos, reducido del todo por despidos, despidos en el Estado y despidos en el sector privado, por efecto justamente de la gran recesión a la que han inducido las primeras políticas del gobierno, que obviamente el principal objetivo de esas políticas es bajar la inflación, es bajar la inflación por efecto de la baja del consumo. Lo que se ha deteriorado notablemente es la demanda en los mercados, ¿no? La demanda de bienes de todo tipo. Entonces, de esa manera, obviamente, después de años, más bien de una característica histórica de la economía argentina, que es el proceso inflacionario, o sea, los procesos inflacionarios, esta caída de los ingresos deriva en una baja de los precios y es presentada como un éxito. Sí, por supuesto. Donde al mismo tiempo el dólar está planchado, como les decía, por varias razones. Lo que pasa es que eso también tiene sus, digamos, consecuencias negativas, que es que muchos de los tenedores de dólares, productores de el agro, por ejemplo, argentino, no liquidan o esperan a liquidar esas divisas porque están esperando una devaluación de la moneda. Bueno, en ese brete nos encontramos hoy con la sensación de que por ahora el gobierno le está encontrando respuestas y está logrando salir de lo que, digamos, muchos sectores de la oposición hoy veían como una caída inminente. Ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Alejandro, por la ponencia. Eh, bueno, hay que hilachar por ahí. Hay algunas preguntas en referencia a la visita de Laura Richardson. Se supone, digamos, de que hay convenios o propuestas de convenios futuras en las que Argentina tiene que prepararse, que posiblemente no han salido a la luz todavía. Y bueno, ahí tiene que ver el litio seguramente, ¿no? Eh, las propuestas, podría llevar eso, digamos, la situación económica de Argentina a una dolarización, una preparación de dolarización del país, una. Dos, esas eh, parece que Milei da una impresión de autoritarismo. Hay tendencia también a que pueda llevarse, digamos, a un gobierno autoritario, digamos, quizás no militar, pero sí respaldados por los milicos para Milei. Esas dos preguntas. La, la primera respecto a la dolarización, yo no soy economista, por lo tanto no podría dar una explicación demasiado elaborada, pero fue parte de la campaña electoral la idea de la dolarización y eso generó mucho atractivo en buena parte de la población que o bien por estar conectados a las economías de plataforma tienen ingresos en dólares, o bien porque aspiran a tenerlos, muchos de ellos, aunque en ningún momento los vayan a tener, pero la aspiración probablemente esté. Ahora, esa eslogan de campaña electoral eh, no ha por ahora, digamos, tenido efecto ni se han tomado iniciativas en ese sentido. Lo que se ha elaborado sí es, o lo que, a lo que se tiende y es una economía bimonetaria donde haya ningún tipo de restricción para el acceso al dólar y que, digamos, flote libremente. Hoy todavía está lo que venía, una política del gobierno anterior que venía, que era el cepo cambiario, es decir, se pueden comprar determinado cupo de dólares, y no cualquiera puede comprar dólares. Así que esa es un poco la sensación hoy, es que eso está lejos por ahora. Por ahora digo hasta que el gobierno no encuentre esta ley que tiene media sanción, que le delega facultades extraordinarias, sobre todo en materia de emergencia económica. Entonces, vamos a ver si tiene esa ley, si el gobierno se siente más fuerte, hacia dónde pretende ir. Por ahora es una incógnita. Ahora, la segunda pregunta tenía que ver con, perdón. Laura Richardson y el futuro para Argentina en relaciones, digamos, quizás no comerciales que no se conocen, decía yo. Y Sí, no, y había otra, ¿cómo lo ve Argentina eso?
a bien o a última después también. La, Respecto del autoritarismo, está bien. el territorio. Bueno, vamos por la parte esta del autoritarismo. Da la sensación de que no, desde lo discursivo, obviamente, es un presidente que dice cualquier cosa. Lamentablemente cae bien en muchos sectores, es decir, cualquier cosa, es decir, hay una reacción a toda una, digamos, política discursiva progresista del último tiempo, donde se había avanzado mucho en términos de diversidad cultural, diversidad étnica, feminismos, o sea, hay una reacción a eso muy fuerte. Y desde las redes da la sensación de que el presidente puede decirlo todo y puede decir todo lo que ya en las redes se venía diciendo en realidad y que uno venía observando como reacciones, expresiones de las más desfachatadas, fascistas, retrógradas que uno pueda entender. El presidente Milei se encarga de hacer una cantidad de tweets por día y darle likes a las cosas más aberrantes que uno podría imaginarse y nos da vergüenza. Pero esa no parece ser la actitud de gobierno del presidente, es decir, un presidente que después de que le dieran, digamos, que le rechazaran las primeras leyes en el Congreso, estas mismas leyes que presenta ahora, ha logrado, más allá de lo que dice él, que sus ministros o sus armadores políticos consigan acuerdos en el Congreso. La Fuerza Libertaria tiene unas 40 bancas en diputados y ayer la ley se aprobó con 140 votos. Es decir, que hay 100 votos por encima de ellos que han sido parte de acuerdos políticos, lo cual en algún punto nos aleja de pensar que se trata de un autoritarismo o algo por el estilo. Bueno, esas son parte de las complicaciones que uno tiene que ver, que hay partidos tradicionales o partidos de derecha o partidos del centro conservadores que han estado, digamos, arreglando, digamos, han estado en un toma y daca, consiguiendo en las provincias distintas cuestiones, los gobernadores, y accediendo a los votos, ¿no? El presidente Milei. Por otro lado, en términos de fuerzas militar, la Argentina está lejos, justamente por este proceso de memoria, verdad y justicia, está lejos de tener en el actor militar un actor de peso político como para poder soportar o poder bancar algún tipo de deriva autoritaria de la que por ahí uno está más acostumbrado en términos clásicos. Y con respecto a la pregunta por la jefa del Comando Sur, Richardson, que estuvo en Tierra del Fuego, en la parte más austral del país, haciendo acuerdos con el gobierno, que tenían como paralelo un acuerdo de compra de aviones F-16 en Dinamarca, aviones estadounidenses obsoletos para cualquier tipo de operación bélica, en un país que no tiene hipótesis de conflicto tampoco, más que las que le imponen desde afuera, ¿no? Entonces, ese nuevo acercamiento hacia los Estados Unidos, eh, bueno, nos pone en alerta porque obviamente Argentina vuelve a ser un peón nuevamente de las luchas globales que estamos viendo que tienen hoy su centro fundamental en Medio Oriente y en Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, y en Taiwán, China, esos tres focos de conflictos, por no mencionar otros menores, vienen a jugarse acá a partir de un presidente que lamentablemente justo nos toca en este momento. O sea, eh, entonces, esos acuerdos secretos que comentan son parte de ciertos accesos a las tierras del sur, a las tierras antárticas, que venían teniendo otro tipo de, o sea, se estaba planificando construir una base logística en el sur con participación china, con participación, digamos, de varios países, teniendo la autoridad argentina, pero ahora eso está puesto en duda, ¿no? Y ahora tenemos una pregunta desde Italia, por favor, María. Ahora sí. Muy buenas noches. Sí, Estoy compartiendo ya un pantalla. poquito usted con la pregunta de Edmundo respondió, pero tengo una cosa un poquito más sobre su trabajo. En el sentido, usted trabaja como investigador en la Dirección Nacional de Programa para Verdad y Justicia, que es algo muy importante que en América Latina es bien difícil de instalar. De hecho, en Ecuador, me recuerdo hace un par de años atrás, Pamela Aguirre trató de pedir que se pudiera activar una comisión de verdad y justicia
para poder fiscalizar y no solo, pero también para tratar estos tipos de temas. Em, ¿Cómo ha sido y cómo puede ser modelo Argentina con este tipo de modo mm, de, de judicializar judicializar y poder ayudar a las personas con los derechos humanos para América Latina? ¿Cómo puede ser un modelo para los demás países de la región? Esa sería una cosa que, como dije, no en todas las regiones se puede activar justo porque es bien fuerte lo que trata y lleva. Por ejemplo, nosotros en Ecuador, gracias a la Constitución, se trató de hacer un trabajo similar a lo que hizo la Comisión de la Verdad y Justicia con el problema de Chevron, Texaco Chevron. ¿Cómo también puede ser activado diversamente y qué otro modelo puede dar también para la región? Bueno, Argentina tiene un proceso muy particular donde eh, el actor judicial se ha convertido en un actor central, el escenario judicial, ¿no? Muchas de las políticas de reparación se dan a través de juicios penales por la verdad o juicios penales con ejecución penal, porque el juicio por la verdad, como el del Napalpí y algunos otros que se dieron en la época de impunidad, no permitían la condena, o sea, se daba el proceso judicial normal, pero sin llegar a una punición. Ahora hay otros procesos interesantes en términos de memoria histórica, memoria de verdad, comisiones de verdad que se han dado en otros países latinoamericanos, que por ahí no, el escenario judicial no ha sido el central, pero que son interesantes también. Brasil ha tenido su Comisión Nacional por la Verdad con informes especiales donde el foco ha estado puesto en las comunidades indígenas. Ha habido políticas de reparación y reconocimiento de territorios, reservas indígenas. Lo mismo que Colombia. El viernes pasado estuvimos con un dirigente del pueblo Cancuamo de Colombia, del norte colombiano, que tiene reconocido en la última década el territorio como reserva, que incluye incluso parte del Mar Caribe, porque ellos están en la zona del Caribe colombiano, y sin embargo están hoy presentando, digamos, parte de su trabajo en términos de memoria, el gran libro y la gran producción que hicieron la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, Tiempos de Vida y Muerte. Y al mismo tiempo se encuentran en un momento donde no es tan fácil reconocer que el proceso de pacificación ha tenido, digamos, o está consolidado, nada que ver, o sea, están en un proceso donde resulta difícil y va de la mano, de la misma manera, el ataque contra las poblaciones indígenas de políticas oficiales, políticas públicas de reparación. Entonces, me parece que justamente la lucha por la tierra, la lucha por la reparación, está vinculada a un recrudecimiento por ahí de las luchas sociales y políticas, porque justamente están volviendo a acceder a ciertos derechos que complican los planes, lo voy a decir así a grandes términos, del capital en general, ¿no? Los planes de inversión, de extracción, de turismo, ¿no? En Colombia generalmente muchos de los pueblos indígenas están en los famosos llamados corredores estratégicos, donde no solo son lugares de asentamiento de los paramilitares, de las fuerzas paramilitares que están volviendo a rearmarse en algunas regiones, sino que además de la guerrilla, algunas, digamos, tanto de la FARC que están en el proceso han entrado al proceso de pacificación, pero las otras que no, y las fuerzas públicas, o sea, en ese caso las poblaciones indígenas están, digamos, metidas en ese combo de conflictividad regional. Bueno, me parece que, no sé si hay, hoy en términos de reparación, incluso a nivel internacional, bueno, ahí el compañero Jimmy está en Berlín. Berlín hoy, los museos de Berlín, algunos tienen una política de restitución de restos a comunidades originarias de América Latina, que es muy interesante. Y es parte de una política de construcción o de crítica al colonialismo o a los crímenes del colonialismo. Lo mismo se ha hecho con África. Muchos de los países, tanto Alemania, estoy pensando Bélgica, Australia, Canadá, Estados Unidos también, han revisado la política del genocidio
con distintas escalas, con distintas graduaciones, con distintos éxitos y con muchas críticas, por supuesto. Pero bueno, hay un esquema global en términos de reparación en el cual Argentina aporta su camino. No sé si respondo. Sí, es una respuesta interesante también porque nos interesa qué se puede hacer para que en la práctica, no solamente en la teoría, se pueda de alguna manera resarcir todas las injusticias que se han cometido con los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y lo que se comete incluso con la parte de la población racio- ras- em, ¿cómo se puede decir? Que tienen conflicto en este momento, ¿no? Que es un conflicto incluso con ciertos caracteres raciales, ¿no? Vemos en ciertas partes de las poblaciones, eh, por ejemplo, voy a dar el caso de Ecuador, ya que María lo tocó. Vemos cómo allí se ha generado, por ejemplo, la guerra que existe o la intervención militar que existe contra las drogas en los barrios más humildes, donde el color, digamos, menos claro predomina. Y eso también se dio en Argentina con los pueblos originarios. ¿Cómo se puede hacer para que estos pueblos no solamente reciban el consuelo de decir, sí, se cometió genocidio, se cometió delitos contra ustedes, pero no tienen ninguna recompensa? No se les puede devolver, por ejemplo, las tierras. ¿Qué se puede hacer para que eso, digamos, se canalice de alguna manera en algo que beneficie digamos, físicamente a los pueblos originarios? Bueno, primero yo con lo que planteo respecto de las políticas de reparaciones a través de juicios penales, es un caso, es un caso, dos casos, tres, no más que eso. Eh, Argentina ha tenido históricamente, después del proceso, o sea, en inicio del siglo XX hasta mediados del siglo XX, una política pública hacia el indígena que estaba asentada en lo que se llamaba la Comisión Honoraria de Reducción de Indios, así de aberrante era la denominación. Después surgió la Dirección de Protección del Aborigen, con un cambio bastante notable en la manera de abordar, ¿no?, la política indigenista, eso en el gobierno de Perón. Después eso se fue eliminando, en los años 80 se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, lo cual es bastante más abierto y se da de la mano del proceso este de recuperación de la identidad de los pueblos originarios en el país, donde en el año 94 la Constitución Nacional establece el reconocimiento de las comunidades indígenas digamos, prescribe la necesidad de establecer una institución que es la de la propiedad comunitaria, la propiedad comunal, a lo cual no se ha llegado hasta el día de hoy. Es decir, en los principios de los 2000, se sanciona una ley, que es la ley 26.210, que la ley, creo que ese es el número exacto, pero es la ley de relevamientos territoriales. Es decir, donde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas empieza a hacer un relevamiento en todo el país de cuáles son las comunidades y qué tipo de tierras tienen, para evitar los desalojos que seguían sufriendo muchas de las comunidades, y en algunos casos ha avanzado hasta un 60% de regularización, entregándose títulos de propiedad para las comunidades convertidas en asociaciones civiles, ¿verdad? Hoy eso está puesto en duda. Hoy ese Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la política de relevamiento es la que está puesta entre paréntesis, donde la intención de esa ley, que fue prorrogada numerosas veces porque no se ha completado el proceso de relevamiento, donde esa ley está atacada por los desalojos que existen, por emprendimientos productivos, emprendimientos mineros, no está exento de negociaciones y conflictividad. Es decir, eh, las comunidades indígenas en el país hoy muchas veces están asentadas en territorios que en algunos casos tienen la propiedad, en otros casos no la tienen.
y en muchos casos están siendo objeto de conflictos, ¿no? Conflictos que muchas veces no es que salen en la prensa, sino que están enfrentados a la nocturnidad de las regiones, ¿no? Bien, ahora una última pregunta desde Colonia, Alemania, por favor, Elizabeth. Sí, hola, buenas noches. Gracias, Jimmy. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. De verdad, muy interesante tu ponencia. Am, a ver, se habló bastante de los pueblos originarios, ¿no? Decías que en el transcurso de la historia, pues estuvieron en ingenios azucareros, como personal doméstico, que incluso hubo campos de concentración, etcétera. Y que en términos de reparación, decías también pues que se ha hecho o se ha creado un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Así que si bien solo es letra muerta al parecer, porque no se hace nada en concreto, pero se ha abordado el tema. Yo me pregunto si en Argentina de alguna manera también se toca el tema de la población afrodescendiente, porque hay aquel mito de que en Argentina no hay afroargentinos. Yo sé que sí hay. Entonces yo me pregunto si de alguna manera también hay, no sé, algún Instituto Nacional de Asuntos Afroargentinos, no sé, algo por el estilo. ¿Qué rol tiene la población afrodescendiente actualmente en la sociedad argentina? Por favor. Bueno, es bien interesante la pregunta. Yo no te puedo responder bien exactamente eso, pero sí que, a ver, la Argentina tuvo esclavismo, como todos los países latinoamericanos, entraban a la población proveniente de África en contrabando a través del puerto de Buenos Aires, la distribuían a lo largo de, de todo el territorio colonial. La mano de obra, buena parte de la mano de obra en la época de la colonia era mano de obra esclava. El proceso revolucionario en Argentina dictamina la libertad de vientre, es decir, no el fin de la esclavitud, sino el fin de la futura esclavitud. La Constitución Nacional de 1853, liberal, establece el fin de la esclavitud finalmente, y la población de origen africano está en el país. Y buena parte de esa población sí es enviada a la guerra del Paraguay, esa infame guerra de la Triple Alianza que le hacen Uruguay, Brasil, Argentina, el Imperio de Brasil y Gran Bretaña al Paraguay de los López, ¿no? Entonces, en esa guerra muere buena parte de la población africana, que por supuesto, como pasó con la población indígena, no es que desaparece esa población, sigue estando, entra en los procesos de mestizaje, y hoy hay una buena comunidad de afrodescendientes que reivindica la identidad afro en varias de las provincias. Justo hablábamos de una agrupación en Córdoba que tiene ese proceso de reivindicación, pero no hay una política pública amplia o visible en torno a esa recuperación o a esa identidad. Eh, Sé que la Secretaría de Derechos Humanos tenía un programa específico respecto a la población afro, pero me lo dejo como anotación, como para poder responderte mejor. Pero es muy buena pregunta porque siempre está en los afrodescendientes esa necesidad de ser reconocidos también como comunidad en el país. Bueno, en los últimos años ha habido un proceso de migración africana, sobre todo de población de Senegal, muy importante acá también. Entonces eso me parece que ha reactivado un poco esa necesidad. Muchísimas gracias. Agradecemos tu presencia y antes de, digamos, de despedirnos, si es que tienes unas palabras finales para nuestra audiencia. No, les agradezco a ustedes la invitación, la oportunidad de compartir un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias. Seguramente en otro momento escucharé alguna de otras audiencias relatando la actualidad de otros países de nuestra América, que tantos no necesitamos entre nosotros hoy en día, tener estos intercambios y poder estar difundiendo lo que nos pasa y juntando fuerzas, sobre todo en un día como el de hoy, Día de los Trabajadores, que nos une en lucha.
Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado por estar con nosotros, Alejandro Jasinski, desde Argentina, por compartir su tiempo, sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y la audiencia presente en este conversatorio. Por supuesto, enviamos nuestro saludo caluroso a todos los trabajadores del planeta hoy en su día, y que no se olvide los orígenes que, digamos, por los cuales conmemoramos este día, ¿no? Fueron días por su lucha, y debemos respetar esa memoria, ¿no? Eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte también de este grupo que trata de llevar estos conversatorios y integrarnos digamos, aquí a la comunidad europea. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima ocasión.